Para empezar, tenemos que visualizar una imagen, la que nos da la bienvenida en la fuente de hoy. Es una acuarela de una pirámide, bastante solitaria, casi perdida en un paisaje muy verde. El autor nos dice que la pirámide es un símbolo clave en la astronomía ancestral y, bueno, esa es nuestra puerta de entrada. Claro. El material que vamos a analizar hoy no es un artículo académico denso, ni un libro. Es algo más personal. Es el texto de presentación de un blog llamado Astronomía Ancestral. Vale. Nuestra misión, por tanto, es desentrañar qué hay detrás de este proyecto. A ver, se trata de un investigador que, tras 20 años estudiando los calendarios maya y azteca, se dispone a compartir sus conclusiones. 20 años, nada menos. La gran pregunta es, ¿qué nos propone exactamente? Y, sobre todo, ¿qué promete revelar? Y es crucial situarnos bien desde el principio, porque esto no va a ser un repaso de arqueoastronomía de manual. No, para nada. Es la declaración de principios de una metodología muy, muy particular. El autor lanza una afirmación que es la piedra angular de todo su trabajo. ¿Cuál es? Dice que su investigación se basa en un punto de vista, y lo subraya, puramente matemático. Puramente matemático. Y para que no quede ninguna duda, lo remata con una frase lapidaria. Sin profecías o creencias religiosas. Vamos, que ha puesto las cartas sobre la mesa desde el minuto 1. ¿Entiendo? Sitúa su trabajo en un terreno analítico, casi aséptico, y se desmarca de forma deliberada de todo el misticismo que suele rodear a estas culturas. Y como punto de partida, es de lo más provocador. Vale, vamos a desgranar esto, porque esa idea de ignorar los glifos me parece radical. Lo es. Especialmente cuando afirma, y esta frase es potentísima, que en sus 20 años de estudio solo los números contaron, y hablaron más que 1000 palabras, o glifos. Uf. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, que ha estado 2 décadas mirando secuencias numéricas e ignorando los dibujos de serpientes emplumadas y dioses jaguar. Exacto. Es un enfoque que choca frontalmente con la arqueología y la antropología tradicionales, que siempre nos dicen que no puedes entender el calendario sin entender la cosmovisión, los mitos, la religión. Claro, que todo está conectado. Él propone darle la vuelta al calcetín. Sugiere que toda esa capa cultural, aunque sea fascinante, podría ser una especie de ruido. Ruido. Sí, un ruido que nos impide escuchar la melodía de fondo, una melodía que sería puramente matemática. Cuesta imaginar cómo sería eso. Quizás, no sé, en lugar de ver el glifo de una serpiente y pensar inmediatamente en Quetzalcóatl y toda su mitología, él ve, no sé, el número 7 y se da cuenta de que ese 7 aparece rítmicamente cada 52 días en un ciclo que casualmente coincide a la perfección con el ciclo sinódico de Venus. Va por ahí la cosa. Precisamente. Estaría buscando eso. Patrones de frecuencia, relaciones entre números primos, ciclos armónicos, el tipo de estructuras matemáticas que la naturaleza genera por sí misma, sin necesidad de que una cultura las interprete. Entiendo. La serpiente emplumada es la historia que los aztecas contaron sobre ese patrón numérico, pero él cree que la verdad universal, la que trasciende a esa cultura, está en el patrón mismo, no en la historia que lo viste. Entonces, lo que sugiere es que podría haber una especie de lenguaje universal subyacente. Eso es. Un conocimiento accesible para cualquiera que mirase los números con la suficiente atención. Universal es la palabra clave, sí. Pero es un universalismo que tiene su peligro, o al menos su polémica. ¿En qué sentido? Al decir que las matemáticas son el lenguaje real, se corre el riesgo de menospreciar la cultura, de verla como un simple adorno, como un añadido folclórico. Ya. Para la antropología moderna, la cultura no es un añadido. Es el sistema operativo a través del cual una sociedad entiende el mundo. Él, en cambio, propone que hay un hardware debajo, una lógica pura, y que es ahí donde debemos mirar. Claro. Y por eso insiste tanto en rechazar las profecías. Por eso es tan importante. Se desmarca por completo de la interpretación apocalíptica del calendario maya de 2012 y de cualquier otra lectura esotérica. Quiere que su trabajo se perciba como ciencia, o al menos como un método riguroso, no como, otra interpretación mística más. Entendido. Ahora, él mismo reconoce un problema. Y aquí el autor, que por cierto escribe en portugués, es consciente de que el tema es gigantesco. Claro, es que lo es. Dice, y traduzco,
que se cruza con innumerables áreas de conocimiento cultural y que por eso su enfoque puede volverse muy extenso, es decir, sabe que se está metiendo en un jardín considerable. Sí, y es que sin una buena estructura, un proyecto así se derrumbaría. Es muy fácil acabar sonando como un charlatán si empiezas a mezclar filosofía, arte y matemáticas sin poner límites claros. Totalmente. Por eso la forma en que lo organiza es tan reveladora. Esta división en tres partes que propone es su intento de demostrar rigor y de guiar a quien se acerca a su obra. Exacto. Para evitar ese caos, ha creado una estructura muy definida con 3 secciones. La primera es el bloque principal, Astronomía Ancestral, que es donde estamos. ¿Vale? Lo dedica a las ideas y conceptos más filosóficos, a lo que él define como el qué y el porqué de todo, el marco general. El andamiaje conceptual, por así decirlo. La visión del mundo que se deriva de sus números. Luego, crea un segundo blog, el Manual de Astronomía Ancestral. Este es la otra cara de la moneda. Es puramente técnico y práctico. Promete ser didáctico, objetivo, el cómo funciona la maquinaria. El manual de instrucciones. Eso es, para quien quiera remangarse y entender los cálculos. Una separación inteligentísimo. Permite que alguien interesado en las grandes ideas no se ahogue en los detalles técnicos. Claro. Y que alguien con una mente más de ingeniero pueda ir directamente al grano a ver si los engranajes realmente encajan. Ofrece distintas puertas de entrada al mismo edificio. Y la tercera sección es la que a mí me descolocó al principio. Una galería de arte. ¿Ah, sí? No es una colección de artefactos mayas, sino dibujos y pinturas del propio autor, que conectan todo ese análisis matemático con una expresión artística personal. Ya. Y las tres cosas, blog filosófico, manual técnico y galería de arte, están reunidas en un mismo sitio web. A primera vista parece una excentricidad, ¿verdad? Después de tanto énfasis en la objetividad de los números, ¿a qué viene el arte? Pues sí, Tilo, creo que es la pieza que cierra el círculo. Es su forma de decirnos que este conocimiento no es frío ni estéril. Me recuerda un poco a los diagramas de Leonardo da Vinci, donde la anatomía más precisa y el arte eran inseparables. Es una buena comparación. Para el autor, este sistema no son solo datos, es una revelación de la belleza y la estructura del cosmos, y esa revelación le mueve a crear. Es una manera de unir los dos hemisferios del cerebro, lo analítico y lo creativo, totalmente. Nos está diciendo, comprender estos patrones no solo te hará más sabio, sino que puede conmoverte hasta el punto de querer pintar un cuadro. Es la prueba de que su objetivo final no es meramente intelectual, sino también emocional y estético. Une la ciencia y el asombro. Vale, y es justo aquí, después de vendernos esta estructura tan lógica, tan bien pensada, donde la cosa se lía de verdad. Aquí viene la curva. El autor lanza una afirmación que parece hacerlo saltar todo por los aires. Dice, y vuelvo a traducir del portugués: esta forma de estudiar y comprender la astronomía no es posible ser confirmada en libros o con sabios en la cultura de la actualidad. Una frase que es, como poco, una bomba. Es dinamita pura contra el sistema académico. Espera un momento, ¿eh? Esto no tiene ningún sentido. Me acaba de vender un sistema basado en la lógica pura, en la objetividad matemática, y ahora me dice que no lo puedo comprobar con ningún experto. Claro, esa es la contradicción, que no lo voy a encontrar en ningún libro de texto. Suena a que está moviendo la portería en el último minuto. Es como si me dijera: he construido el coche más eficiente del mundo, pero no intentes llevarlo a un mecánico, porque ninguno entenderá el motor. Planteas la pregunta del millón, la que cualquiera con un mínimo de escepticismo se haría. Es que... Si no se puede verificar por fuentes externas, por el método científico de revisión por pares, ¿cómo demonios se valida este conocimiento? ¿Cuál es la prueba de que todo esto es real? Y no una elucubración personal increíblemente sofisticada, pero una fantasía, al fin y al cabo. Y él mismo da una respuesta, pero es una respuesta que se escapa de lo convencional. Es casi poética. Efectivamente. Su respuesta es que la validación no es externa, sino interna. No está en un laboratorio ni en el despacho de un catedrático, sino en el reconocimiento personal. En el reconocimiento. Lo dice textualmente, que estos conceptos se pueden reconocer en todo y con el todo. En la vida, en la tierra, en el espacio y en el espíritu. Es una propuesta radical. O sea que la prueba no es que un experto en arqueoastronomía le dé el visto bueno. No. La prueba es que una vez que entiendes su sistema, empiezas a ver esos mismos patrones y ciclos en todas partes.
En las estaciones, en las mareas, en tu propia vida, en el cosmos. Exacto. La prueba es la coherencia y la resonancia del modelo con tu propia experiencia del universo. Es un cambio de paradigma total sobre lo que significa probar algo. Ya. Argumenta que la verdad de su sistema no se demuestra, se reconoce. Es una verdad que, según él, ya está latente en el mundo y en nosotros, y su trabajo es simplemente darnos la clave para poder verla. ¿Es un salto de fe? Sí. Pero un salto de fe basado en la lógica, una paradoja fascinante. Y eso nos lleva directamente a la promesa final que le hace a quien se sumerge en su obra, porque esto ya no va de resolver un puzzle matemático. No, va mucho más allá. La promesa es que si sigues este camino, vas a sentir el universo mucho más próximo. Y no solo eso, sino que vas a comprender cómo somos todos sus partes integrantes. Una promesa que va directa al núcleo de las grandes preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Y lo remata con una imagen que es pura poesía. Dice que, en este viaje cósmico, seguimos juntos de manos dadas a gran velocidad. Preciosa. Es una frase que transmite unidad, movimiento, un destino compartido, todo en uno. Después de un viaje que empieza con la frialdad casi robótica de los números puros, aterrizamos en un lugar de una calidez y una conexión profundamente humanas. Y ahí está la genialidad, o la locura del asunto. Nos ha llevado por un camino de lógica matemática casi quirúrgica, solo para decirnos que el destino final no es una ecuación, sino un sentimiento. Eso es. Es como usar la ingeniería más precisa para construir una catedral. La técnica es fría, los cálculos son implacables, pero el resultado busca el asombro, la trascendencia. Ahí es donde todas las piezas de su proyecto, los números, la filosofía y el arte, encajan a la perfección. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tenemos que resumir lo que hemos visto, ¿qué nos queda? Pues estamos ante el manifiesto de un proyecto de 20 años que intenta decodificar los calendarios maya y azteca con un método rompedor, usar solo las matemáticas, Exacto. dejando de lado los glifos, los mitos y las profecías. Un método que él presenta como un lenguaje más puro, más universal, que el de la propia cultura que lo creó. Justo. Y para guiarnos nos ofrece una estructura muy clara, un blog para la filosofía, un manual para la técnica y una galería para el arte. Y la gran promesa, que es también la gran paradoja, es que la verdad de todo esto no la encontraremos en la validación de los expertos, sino en una conexión más íntima y personal con el universo. Una conexión que, según él, su método nos permitirá sentir. Sí. En esencia, esta fuente no es un artículo científico, es una invitación a un viaje. Una puerta de entrada a un territorio que se encuentra en una encrucijada fascinante entre las matemáticas puras, la historia ancestral, la expresión artística y la búsqueda de sentido personal. Es un argumento muy bien construido a favor de una forma diferente de buscar, validar y, sobre todo, de experimentar el conocimiento. Un camino alternativo y quizá complementario al estrictamente académico. Y esto nos deja con una última idea en el aire. El autor insiste, y mucho, en que los números hablaron más que 1000 palabras, o glifos. Si aceptamos esa premisa por un momento, una premisa que es el corazón de todo su argumento. Exacto. Si un antiguo sistema numérico puede, supuestamente, revelar una conexión profunda con el cosmos sin necesidad de sus mitos, de sus dioses o sus historias, ¿qué otras verdades universales podrían estar ocultas en los datos puros de otras culturas ancestrales? Buena pregunta. Pensemos, por ejemplo, en los quipus incas, esos sistemas de nudos que aún no hemos descifrado del todo. O en los patrones geométricos de los pueblos celtas, o en la compleja numerología de los antiguos egipcios. Claro, sistemas que siempre hemos estudiado a través de su cultura. Pues, ¿qué pasaría si les aplicáramos un filtro puramente matemático? ¿Qué nos contarían los números si, por un momento, los aisláramos de sus historias, esperando a ser leídos en un idioma completamente nuevo?